¿Cómo están ustedes, estimados televidentes? Reencontrándonos un nuevo jueves. ¿Se ha preguntado usted quién está en definitiva pagando los costos de esta pandemia económica, social, básicamente en lo monetario? Fíjense que los trabajadores de sus ahorros, mediante la Ley de Protección al Empleo, los que han sido, entre comillas, beneficiados, han tenido que recurrir a sus fondos acumulados en su seguro de cesantía. En su seguro de cesantía han usado más de $1.000 millones. Y la pregunta es, ¿qué harán estos trabajadores mañana cuando queden cesantes? ¿Si habrán consumido su ahorro para el seguro de cesantía? Un segundo elemento, del retiro de la 10% famoso de las AFP, han usado alrededor de $15.000 millones, que ha tenido impactos presentes y futuros, los va a tener mayoritariamente, serios impactos en las menores pensiones que se van a recibir a largo plazo, según sea la edad y los montos de ahorro acumulados por cada uno. Porque ¿a qué viene todo esto, estimados televidentes? Fíjese que a inicios del mes la Oxfam, una organización internacional de ayuda al tercer mundo, ha dicho que, comillas, América Latina es el epicentro de la crisis económica y avisora que será la región que acusará el mayor desplome económico del mundo a causa de la pandemia, con una caída de 9,4% del Producto Interno Bruto Regional en 2020, estimando que hasta 52 millones de personas se convertirán en pobres y 40 millones perderán sus empleos este año. ¿Se imagina 52 millones de personas cesantes en América Latina? ¿Qué propone la Oxfam? Uno, un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que está en línea con lo que están discutiendo los legisladores en el Congreso Nacional. Dos, que si hay paquetes de rescates públicos a grandes empresas, debe ser en condiciones como las que impuso la oposición acá en Chile en el marco del entendimiento para la reactivación. Sería beneficioso. Tercero, establecer un impuesto a los resultados extraordinarios de grandes corporaciones, como está pasando, como obtienen actualmente los bancos, las ISAPRES y los supermercados, que son horrorosas ganancias. Cuatro, establecer impuestos a la economía digital, algo que está muy lento en discusión todavía en nuestro país. Y el 5, reducir la carga tributaria a los hogares empobrecidos. ¿Y cómo se podría lograr en Chile? Yo creo que reduciendo el IVA, que recauda, estimado televidente, aunque usted no lo crea, cerca de la mitad de los ingresos del fisco. Entonces, sumando y restando, acá en Chile el gobierno paga unos 5.000 millones hasta ahora, ¿cierto? De ellos, 450 millones son por la eliminación transitoria del impuesto a la ley de timbres y estampillas. Ojo, que solo favorece básicamente a los contribuyentes de altos ingresos. 5.000 millones. Y los municipios que han disminuido esos ingresos por dejar de pagar nosotros las licencias, patentes, las contribuciones, 550 millones de dólares. Saquemos las cuentas. Le dije, los trabajadores, 16.000 millones de dólares. El Estado, el fisco en general, 5.500 millones de dólares. Así de brutal es la diferencia. Por lo tanto, podemos decir que hasta el momento quien paga la cuenta en este juego de intereses económicos derivados de la pandemia es, de nuevo, los trabajadores. Sin embargo, a todo esto, y como cosa curiosa, dato curioso, los súper ricos de Chile aumentan sus riquezas en un 25% desde marzo a la fecha. Por eso es que tenemos la idea de que hay que imponer un impuesto urgente a la riqueza. Es más necesario que nunca. Y fíjense que por fin se llegó a un acuerdo entre el Machi Celestino con el gobierno. Depuso su huelga de hambre firmando un acuerdo con el gobierno que no es lo que se pretendía, pero por lo menos se preserva la vida de una persona valiosa para el pueblo mapuche. El acuerdo dice que se va a recuperar en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial y que una vez que se mejore, ojalá que sí sea, deberá postular a lo que se llama el CET, Centro de Educación y Trabajo,
para que pueda acceder a una serie de derechos y beneficios que le permite este organismo. Y allí podría obtener un cupo para visitar su rehue en una única salida por un máximo de 30 horas. Yo confío que esto, que permite preservar la vida del machi, sirva también para ver la urgencia de imponer y aplicarle el convenio 169 de manera real. No es posible esperar 107 días de huelga de un ser humano del pueblo mapuche que está demostrando solo que el Estado chileno y su gobierno actúa tardíamente, no quiere a los mapuches porque los discrimina y es racista al mirarlo. En otro aspecto, ya empezando a cerrar este comentario, serias discrepancias existen en la educación entre el ministro de Educación y los profesores, los apoderados y los alumnos. Veamos rápidamente. El Colegio de Profesores dice: vemos intereses de grupos empresariales en la vuelta a clases, no uno educativo, dicho por el presidente del gremio, quien comentó de esta manera una frase que a mí me parece torpe del ministro Figueroa, quien aseveró, comillas, si estamos en condiciones de abrir una escuela para que sirva de un lugar local de votación, yo me pregunto muy legítimamente, dice el ministro, ¿no podemos, si se dan las condiciones sanitarias, abrirlas para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector? Habría que preguntarle al ministro, caramba, ¿están las condiciones? ¿Se han hecho los adelantos? ¿Se han hecho las reformas de las salas de clase, de los patios, de los baños, de los espacios comunes en los colegios? No se ha invertido en nada. Simple palabrería para apurar un retorno a clase que daría una imagen de normalidad. Yo estimo que, como debe ser su opinión, la pandemia todavía está en un nivel muy alto, que no se ha controlado para nada y estamos seguros, muchos, de que va a venir un rebrote o una segunda pandemia muy fuerte. Fíjense que un informe de la Organización Mundial de la Salud señala que la pandemia debe estar controlada para poder retornar a clases de manera legítimamente seguras para nuestros jóvenes. Y esas condiciones aquí en Chile no existen. Insisto, reitero, no están preparadas las salas de clase. ¿Qué dice los apoderados? Dafne Concha, de la Corpade, opina que ve que hay una ansiedad manifiesta del gobierno por el retorno a clases en desmedro del derecho a la vida de los maestros, de los jóvenes y de los trabajadores de la educación. Y manifiesta que el Mineduc, o sea, el gobierno, está jugando al ensayo y error, al canje por nuestros niños. Preocupante frase. ¿Qué dicen los jóvenes? Los más directamente involucrados, los alumnos. Voceros de la ACES y de la CONES coinciden que no están las condiciones en el país. Eso nadie lo puede negar. Y preguntan, ¿quién respondería si un funcionario, un profesor o un estudiante contrae el virus y muere o fallece? Caramba. Ni pensar lo que pasaría. En otro tema, breve. En el tema de los pensionados por renta vitalicia, en el que me encuentro, nos encontramos 640.000 personas. A estas horas de la tarde-noche se está realizando una importante reunión entre el dirigente en Santiago, Sergio Daya, con un equipo importante de abogados para definir situaciones importantes para el futuro de esta demanda. Confiemos que todo vaya bien. Y con esto termino, estimados televidentes, es todo por hoy. Como jueves, cada jueves les invito, piense, razone, intercambie opiniones, piense que nos hace muy bien. Y ojo, así como pensamos para que nos haga bien, cuidarnos también nos hace bien porque tenemos un compromiso. Ha pasado una semana menos para el 25 de octubre. Tenemos un compromiso de honor para cambiar la Constitución que nos rige todavía. Un gusto de haber estado con ustedes un día jueves más en sus hogares por medio de Telecanal, el canal de la región del Maule. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Esta es mi opinión.